¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, pues vamos a platicar de líquido cerebroespinal, dice, porque así es como lo clasifica el libro del doctor este, Ronald y del doctor Adel Afifi, ¿no? Entonces, pues al final del día, pues es lo mismo, ¿no? Entonces no hay tanta diferencia. Al final del día, el doctor nos dice en su libro, en esa obra de texto, que el líquido cefalorraquídeo se encuentra dentro del sistema ventricular, en el espacio subaracnoideo, y que fluye a través de estas cavidades para poder dar ciertos beneficios al sistema nervioso, principalmente central, aunque también pues interviene un poquito en cuanto a relaciones anatómicas con algunas estructuras del sistema nervioso periférico. Pero se dice principalmente que nuestro sistema nervioso central tiene un sistema ventricular que es realmente sencillo de estudiar porque espérame, propiamente consta de dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Y de ahí en fuera, el líquido cefalorraquídeo se ubica en el espacio subaracnoideo y recorre estas estructuras, o sea, las cisternas, que recuerden que son espacios anatómicos que tienen líquido cefalorraquídeo y que están envueltos por aracnoides, y de ahí, pues recorren para llegar al lugar donde se reabsorbe, que principalmente se describe de manera clásica, que es en el seno sagital superior, a nivel de las granulaciones subaracnoideas. Entonces, de manera breve, recuerden, el sistema ventricular está formado por los ventrículos laterales, que son dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Alguien por ahí dice que existen algunas variantes, ¿no? Que puede existir un quinto ventrículo, ¿sí? Que puede existir un ventrículo terminal, pero son realmente variantes anatómicas que no están bien comprobadas. Ahora, aquí nosotros vemos este esquema del libro del doctor Afifi, donde vemos que aquí están los ventrículos laterales y sabemos que estos ventrículos laterales tienen unas astas anteriores, un cuerpo, unas astas inferiores, unas astas posteriores, y el punto donde convergen las astas inferiores con las astas posteriores y las astas anteriores se conoce como atrio. Este atrio es importante porque es un punto amplio donde convergen todas estas estructuras y aparte, en la porción más anterior del atrio es donde se encuentra la mayor parte del plexo carotídeo, y en el trígono se llama, donde se forma una estructura famosa que se conoce como glomus carotídeo. Y de ahí vean, hay un foramen de Monro, que fue descrito por Alexander Monro, donde se comunican estos ventrículos laterales hasta el tercer ventrículo, y del tercer ventrículo hay un conducto que mide 1,5 centímetros a 2 de largo, ¿sí? Que es el acueducto de Silvio o conducto cerebral, para llegar al cuarto ventrículo y comunicar de ahí propiamente con el conducto ependimario de la médula espinal, y de ahí este cuarto ventrículo es el único que tiene conexión con el espacio subaracnoideo. Hablemos de que se conecta con la cisterna magna y con la cisterna prepontina, dicen algunos autores, a través de los forámenes de Luzca. Denme un momento. Voy a quitar aquí la sala de espera por si es que se llega a unir Vincent, que me dijo que se iba a unir y que se puede unir. Este, bueno, entonces estábamos platicando de eso, ¿no? Ahora ven, aquí algunas cosas importantes que debemos recordar son límites anatómicos. Vean, el cuerno anterior del ventrículo lateral está limitado del foramen de Monro hacia anterior. O sea, toda la parte ventricular que esté de anterior al foramen de Monro se conoce como cuerno anterior del ventrículo lateral. Todo lo que se encuentra entre el foramen de Monroe y el atrio a este nivel es el cuerpo del ventrículo lateral. Y todo lo que se encuentre del atrio hacia atrás es el cuerno posterior, que mencionan que en ciertas ocasiones tienden a ser un poco inconstantes. Y que estos atrios de los ventrículos laterales son los primeros que empiezan a aumentar su tamaño en presencia de algunas enfermedades crónico-degenerativas.
más que crónico-degenerativas, pues degenerativas del sistema nervioso, ¿no? Pacientes adultos que tienen atrofia cerebral y atrofia cortical, se empieza a ver cierta ventriculomegalia marcada y esta pues inicia propiamente a nivel del atrio y de ahí se ven hacia inferior y anterior, o sea, inferior-anterior, los cuernos inferiores de los ventrículos laterales que se describen de la literatura como todo aquello que se encuentre anterior e inferior al atrio del ventrículo lateral. Y ya, ahora vean, hay algunas variantes, el propio libro del doctor Adel dice que existen algunas cavidades que tienen líquido cefalorraquídeo que no se pueden considerar como ventrículos. Por ejemplo, esta cavidad del septum pellucidum, que se podía conocer antes como el quinto ventrículo, o el septum, o el cavum septum pellucidum, es esta estructura donde las dos hojas del septum pellucidum se abren y contienen líquido cefalorraquídeo. Esta estructura que contiene líquido cefalorraquídeo se conectan indirectamente con los ventrículos laterales, pero tiende a desaparecer cuando, se da el nacimiento de las personas. ¿Por qué? Porque por ejemplo, cuando hay un recién nacido, este, o un bebecito que está prematuro, le toman una resonancia, una tomografía, pueden ver presencia de líquido cefalorraquídeo a ese nivel y pensar que es propiamente esa cavidad del septum pellucidum que aún no se ha terminado de cerrar, porque como lo estábamos platicando hace ratito, esta cavidad termina de cerrarse hasta el nacimiento, cuando el feto termina su periodo propiamente fetal, ¿sí? Cuando empieza ya el desarrollo neonatal, pues ahí es cuando se tiene que cerrar, se tiene que obliterar, perdón. Hay ocasiones cuando este líquido se comunica hacia atrás, ¿sí? Se comunica hacia posterior sobre el fornix, ¿sí? Y detrás del agujero de Monroe, y entonces a eso se le conoce como cavum Berge. Se llama así, sí, tiene un nombre raro, porque fue descrito por Andrea Berge y pues le puso su nombre, ¿no? Pero recuerden, estas estructuras no se pueden considerar como ventrículos, pero son variantes que tiene el sistema nervioso donde se puede encontrar pues, líquido cefalorraquídeo. Ahora, si nosotros recordamos, hemos comentado que los espacios que se encuentran debajo del aracnoides pueden tener líquido cefalorraquídeo. Detrás del mesencéfalo, a nivel de los colículos superiores e inferiores, encuentra una cisterna, que recuerden se llama cisterna cuadrigémina. Arriba de esa cisterna cuadrigémina se puede encontrar líquido cefalorraquídeo, a lo cual se puede llamar como cavidad del velo interpuesto. Aquí las dos diferencias principales entre las cavidades, tanto del septum pellucidum como el cavum Berge, es que estas estructuras tienen comunicación con los ventrículos laterales y las cavidades o la cavidad del velo interpuesto tiene comunicación con el espacio subaracnoideo. Esa es la principal diferencia. Ahora, si yo le hago una tomografía o una resonancia al paciente, como se ve en esta imagen, pues yo puedo observar cómo aquí puedo encontrar las astas anteriores de los ventrículos laterales y veo una pequeña membrana que viene aquí cubriendo a esta estructura que se llama camum o cavidad del septum pellucidum, ¿no? Aquí está. Y vean cómo se comunica hacia posterior sobre el fornix y forma el famoso cabo Berge que estábamos platicando. Y ya, pues propiamente tiene esta comunicación aquí a nivel del atrio, ¿sí? Que recuerden que el atrio es donde se comunica el cuerpo de los ventrículos laterales con el asta posterior y el asta inferior. Y listo. Bien. Ahora, yo debo de entender también que los ventrículos laterales están formados y están revestidos por epéndimo, pero tienen límites anatómicos diferentes en cada parte de ellos. Por eso se estudian o tienen diferentes nombres, si no, todos se llamarían ventrículos laterales. Pero como son diferentes anatómicamente en algunos de sus segmentos, se han puesto esos nombres como astas anteriores, cuerpo, atrio, astas posteriores y astas inferiores. Ahora vean, si yo hago un corte a nivel de las astas anteriores, yo me encuentro aquí con esta imagen en la letra A. Recuerden que habíamos dicho que las astas anteriores se encuentran anteriores al foramen de Monroe. Entonces vean, yo veo
que esta parte de aquí es un ventrículo lateral, esta parte de aquí es otro ventrículo lateral. En, digamos, en unión, si yo los uniera, pues serían los dos ventrículos laterales, pero se estudian como uno solo, ¿sale? Recuerden, el techo de los ventrículos laterales es a este nivel, ¿sí? La rodilla del cuerpo calloso. Acuérdense que esa rodilla gira para formar el pico rostrum y se encuentra aquí formando parte del piso, ¿sí? El rostrum, parte del fornix, forma también la pared medial, ¿sí? Vean aquí un poquito, y el septum pellucidum también forma parte de la pared medial. La pared lateral está formada principalmente por el núcleo caudado. Recuerden que el núcleo caudado se imprime y forma esta protrusión como una convexidad dentro de la cavidad ventricular. Ahora, este núcleo caudado es importante que recuerden que en ciertas patologías degenerativas del sistema nervioso puede tender a hacerse más pequeñito, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de Huntington tiende a hacerse más chiquito, ¿no? Y pues esos son los límites de el nivel de la letra A que decíamos que eran las astas anteriores. Si yo hago un corte coronal a nivel del cuerpo, yo estaría viendo esta estructura. Vean, estaría viendo que el techo de mis ventrículos laterales está dado por el cuerpo calloso, ¿sí? Estaría dado por el cuerpo del cuerpo calloso. Vean que la pared medial sigue dada por el septum pellucidum. La pared, todavía parte de la pared medial está dada por el fornix y el piso va a estar dada por el fornix y el tálamo. Vean cómo se encuentra el tálamo. Recuerden que a nivel del cuerpo dijimos que había plexos coroideos y cuando se iban hacia posterior, hacia el atrio, encontrábamos al glomus del plexo coroideo. Vean la diferencia entre la letra A y la letra B. La letra A tiene ausencia de plexos coroideos. Por eso es que en ocasiones aquí se ponen algunos drenajes ventriculares. Por ejemplo, si yo pico el punto de Kocher, aquí, puedo caer, ¿sí? Eh, con una sonda, puedo meter una sonda Nelaton, ¿sí? Y dejarla aquí y entonces hacer un drenaje ventricular externo, una ventriculostomía externa, que son ventriculostomías de alto gasto, por ejemplo, en pacientes que tienen una hemorragia, eh, que tienen irrupción ventricular, pues se puede poner ahí una sondita y que esté drenando líquido, ¿sale? ¿Por qué? Porque es una zona segura al no tener plexos coroideos. Recuerden que los plexos coroideos son una especialización de los vasitos sanguíneos, de esos capilares fenestrados que se rodean de células cúbicas, ¿sí? Que se conocen como ependimocitos. Ahora, muy bien, pues esa es la estructura principal. Si yo hago un corte ahora a nivel del atrio, ¿sí? Que sería la letra C, vean, a este nivel yo veo como el techo está dado por el tapetum. Acuérdense que el tapetum son fibras del esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Vean cómo hacia la pared medial está dada por el forceps mayor, que también son fibras que vienen originándose del cuerpo calloso. Y vean cómo la pared medial y parte del piso están dadas por el parénquima cerebral, pero principalmente aquí se forma una impresión. Si vean que se forma como un surco, que se forma debido a la presencia del surco calcarino. Cuando el surco calcarino se encuentra aquí, se imprime esta estructura que se llama espolón de Morant o calcaravis, ¿sabe? Entonces, eso es lo que yo puedo encontrar a nivel aquí del atrio. Y a nivel del, del asta inferior, vean cómo todo cambia. El techo lo forma el tapetum, parte del techo lo forma la cola del núcleo caudado, la pared medial, vean cómo la está formando un poquito del tálamo y parte de la fimbria. Si ustedes recuerdan, la fimbria es parte de quién. ¿A quién va a formar la fimbria posteriormente? Al fornix. Al fornix. ¿Y de dónde se origina la fimbria? ¿De dónde viene? Del alveus del sistema del Del hipocampo. del hipocampo, excelente, ¿verdad? Y vean cómo el piso, propiamente todo el piso de las astas inferiores, se está formando por el hipocampo, ¿sale? Muy bien, entonces vean cómo existen realmente diferencias. Ahora, dentro de la anatomía macroscópica, yo puedo observar, vean, aquí se hace un corte coronal, ¿sí? Un corte, perdón, axial, ¿sí? Donde pueden observarse, o transversal, donde se observan las dos cavidades que veo aquí que contienen líquido cefalorraquídeo, que yo sé que son los ventrículos laterales,
Y vean cómo puedo observar. Anterior al foramen de Monroe, yo encuentro a las astas anteriores. Vean que aquí se ve esta impresión oval, ¿sí? Que es el núcleo caudado. Vean que encuentro forámenes, ¿sí? Que estos forámenes se conocen como forámenes de Monroe, y vean cómo por esos forámenes viene plexo coroide para entrar dentro hacia el tercer ventrículo. Y vean cómo aquí es fino, y aquí se vuelve grueso. Esta parte que se vuelve gruesa es a la que yo conozco como glomus del plexo coroideo, ¿sale? Bien, entonces es lo que puedo encontrar. Aquí yo encuentro estructuras vasculares que van convergiendo, si la vena coroidea anterior con la vena septal entran y forman a la vena cerebral interna, ¿sí? Vea cómo se ve el atrio, que ya platicamos que es el punto de convergencia de las demás cavidades. Aquí vuelvo a ver el septum pellucidum, que dijimos que en prematuros puede estar abierto y estar formando al septum cavum. Y vean aquí el foramen de Monroe, la vena septal, aquí se ve la vena septal, cómo se une con esta venita, que se conoce como, perdón, hace ratito les dije que la vena cerebral interna era por la coroidea anterior. No, es por la vena septal anterior y la vena tálamo estriada. Ven, aquí viene la vena tálamo estriada, se une con la septal anterior y forman la vena cerebral interna. Y aquí se puede ver más, vean, observen, aquí viene la vena coroidea superior, principalmente aquí la vena tálamo estriada y la vena septal anterior, se unen, entran dentro junto con el plexo coroideo y forman a la vena cerebral interna. Vean cómo existe ausencia de plexos coroideos a nivel de las astas anteriores, ¿sale? Eso es lo principal. Ahora, ¿qué otra cosa yo observo? Bueno, recuerden que el foramen de Monroe se forma principalmente por las columnas anteriores del fornix, que hacia dónde van a terminar esas astas anteriores del fornix. ¿Dónde terminan? En la amígdala, No, terminan en unas estructuras perdón, los del cuerpos hipotálamo, mamilares. Los cuerpos exacto, del mamilares. hipotálamo posterior, ¿no? Y entonces vean, la masa nuclear anterior del tálamo y en la columna anterior del fornix son aquellas que van a formar a los forámenes de Monroe. Vean cómo aquí están las venas tálamo estriadas uniéndose con las venas septales anteriores y entrando, ¿sale? Aquí yo puedo ver parte detrás, todavía, aquí yo estoy viendo parte del cuerpo calloso, ven. Aquí viene y aquí se empieza a formar el tapeto, ¿no? Para acá abajo. Ahora, si yo entro, ¿sí? Eso es propiamente los ventrículos laterales. Recuerden que todos los ventrículos están rodeados en todas sus estructuras y están tapizados de epéndimo. Ahora vean, aquí viene el fornix, viene. Y aquí debajo está el foramen de Monroe, ¿sí? Ahora, yo entro al foramen de Monroe y caigo al tercer ventrículo. El tercer ventrículo, recuerden que tiene límites. Su techo está formado por el fornix, su piso está formado parte por el diencéfalo y parte por el mesencéfalo. Vean, aquí hacia abajo, justo, yo encuentro a los cuerpos mamilares, ¿sí? Y encuentro al tegmento del mesencéfalo. Aquí está, ¿sale? Y luego hacia atrás encuentro al acueducto de Silvio, que ya dijimos que mide de 1,5 centímetros a 2 centímetros de largo y de 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿sale? Hacia posterior, vean cómo yo encuentro la glándula pineal, que en muchos casos en los adultos se calcifica, y hacia anterior encuentro al quiasma óptico y al infundíbulo. La presencia de estas estructuras va a favorecer a que aparezcan algunos recesos, ¿sí? Vean, el piso propiamente está formado por el tegmento del mesencéfalo, los cuerpos mamilares, esta membrana que viene de los cuerpos mamilares al infundíbulo que se llama membrana premamilar, el infundíbulo, el quiasma óptico, del quiasma óptico a la comisura anterior, que es esta bolita, hay una lámina que se llama lámina terminal o lámina terminalis, que forma parte de los límites anteriores del tercer ventrículo. Entonces, vean, yo vengo aquí y entro. Encuentro un receso infundibular, que es este piquito, el receso infundibular. Luego, abajo encuentro un receso prequiasmático, abajo del quiasma óptico, ¿sí? Y son los recesos que encuentro. Si yo me vengo hacia atrás, encuentro hacia acá un receso que se llama receso pineal y que se encuentra superior a la comisura posterior, es el receso pineal. Recuerden que hacia acá en ocasiones se puede acumular líquido cefalorraquídeo, aquí debajo del fornix y debajo del esplenio del cuerpo calloso,
como lo ejemplificábamos acá, ¿ven? Que se forme la cavidad del velo interpuesto, que es meramente pues alguna variante. Entonces, ven, aquí hay unas imágenes donde yo puedo ver el foramen de Monroe, ver cómo está formándose aquí la vena cerebral interna que está entrando por el techo, ¿sí? Debajo del cuerpo del fornix, dentro del tercer ventrículo. Y estos vasos, que principalmente son estructuras venosas, hay estructuras venosas que se encuentran dentro del tercer ventrículo, van discurriendo debajo del fornix por un velo que se llama velo interpósito. Todos los vasos que discurren dentro del tercer ventrículo discurren dentro del velo interpósito. Ahora vean, también acompañados aquí en el techo, estos vasos van junto con el plexo coroideo. Veremos que así como encuentro en el techo del tercer ventrículo plexo coroideo, también encontraré en el techo del cuarto ventrículo. ¿Sale? Vean, entonces caigo del foramen de Monroe, encuentro la comisura anterior, ¿sí? La lámina terminalis, que recuerden que comunica la comisura anterior con el quiasma óptico y que me es un vestigio del cierre del neuroporo rostral. Vean, quiasma óptico, y encuentro arriba del quiasma óptico este piquito, que se llama receso quiasmático, ¿sí? Y hacia abajo, vean, aquí está el infundíbulo, y aquí hay otro piquito, otro espacio que se llama receso infundibular. Aquí no se ven los cuerpos mamilares, debería estar la membrana premamilar, hacia atrás el tegmento del mesencéfalo, y hasta acá el acueducto de Silvio. Vean, encuentro a la comisura posterior, inmediatamente delante o hacia arriba de la comisura posterior encuentro el receso pineal. Y así como hay una adherencia intertalámica que está uniendo a mis dos tálamos, yo encuentro a una adherencia, a una membrana, ¿sí? A una tela que está uniendo, ¿sí? A las dos estrías medulares talámicas, ¿sí? Que recuerden que esas estrías medulares talámicas venían desde el área septal hasta la región de la vénula de, del diencéfalo, ¿sí? Y están siendo unidas. Y ahí encuentro sobre, digamos, medial a esa estructura, ¿sí? A esa telita, yo encuentro al velo interpósito donde van discurriendo todos estos vasos. Ahora vean aquí esta imagen muy bonita. Yo puedo ver cómo caigo aquí por el foramen de Monroe. Vean cómo está el pilar anterior del fornix llegando aquí al cuerpo mamilar. Recuerden que de este cuerpo mamilar se formaba un tracto que se llamaba tracto mamilotalámico o de Big Diazir, que venía hacia el tálamo, ¿sí? Y entonces vean cómo yo delimito estas estructuras donde entra el foramen de Monroe. Caigo aquí con misura anterior, vengo lámina terminal, receso quiasmático, receso infundibular, cuerpos mamilares, lámina premamilar, hacia acá atrás tegmento del mesencéfalo, acueducto de Silvio, comisura posterior y aquí receso pineal, ¿sale? Velo interpósito, donde discurren los vasos, y principalmente la vena cerebral interna, que esa vena cerebral interna terminará aquí uniéndose con las venas basales o de Rosenthal para formar a la vena, perdón, a la vena magna o de Galeno, y luego esa vena magna o de Galeno terminará llegando, ¿sí? Uniéndose con el seno sagital inferior para formar al seno recto, ¿sale? Recuerden esas estructuras, vean cómo se ve mucho mejor aquí la adherencia intertalámica, ¿sí? Aquí la glándula pineal, el receso pineal, ¿sí? Aquí la vena cerebral interna, el plexo coroideo, los cuerpos mamilares, el receso infundibular, aquí se ve muy bien, y el receso quiasmático, ¿sale? Ahora vean, aquí, si yo le hago zoom a esta parte, pues yo me vengo y veo esta cosa de acá. Acueducto de Silvio, que ya dijimos, ¿cuánto dijimos que mide el acueducto? 1.8 a 2 centímetros. 1.5. Ajá, habíamos dicho que 1.5 centímetros a 2 de largo y de diámetro medía de 1 a 2 milímetros, ¿sale? Vean, inmediatamente arriba yo encuentro la comisura posterior y luego este receso pineal, ¿sale? El receso pineal y la comisura venular. Muy bien. Entonces, vean, aquí se ve más de cerca la región anterior. Vean, comisura anterior, rostrum o pico del cuerpo calloso, lámina terminalis, que me recuerda el punto de unión o de cierre del neuroporo rostral, quiasma óptico, receso quiasmático, receso infundibular. Acuérdense que aquí anterior hay una cisterna que se llama cisterna celar.
que se puede dividir en una cisterna supracelular, arriba del quiasma, o una cisterna infracelular, abajo del quiasma, ¿sale? Y ya. Eso es lo que estamos observando principalmente, y lo estamos observando. Vean, núcleo caudado, glomos del plexo carotidio, cómo baja y entra aquí dentro de la columna anterior del fornix, y se viene para caer al tercer ventrículo, principalmente, ¿sale? Ahora ven, si yo, esta imagen, ¿quién me dice desde dónde la estoy viendo? ¿Desde superior, inferior, anterior, posterior? ¿Desde dónde la estoy observando? Inferior. Desde inferior. Vean, aquí está el quiasma óptico, los dos nervios craneales, el nervio olfatorio, cintilla lateral, cintilla medial, tallo de la hipófisis. Vean, receso infundibular, cortado, ¿sí? Todo esto estaría formando mi tuber cinereum. Aquí estarían mis cuerpos mamilares, pues están retraídos hacia los lados. Vean, mesencéfalo, tercer nervio craneal saliendo aquí en el borde medial del pedúnculo cerebral, en la fosa interpeduncular, puente cortado a la mitad, ¿sí? Y entonces yo observo hacia adentro, ¿sí? De inferior a superior, digamos viéndolo al revés, veo hacia arriba el velo interpósito. ¿Qué dijimos que discurría en el velo interpósito? ¿Qué discurría ahí? Los vasos, principalmente la vena cerebral interna. Ya le vean cómo observo los forámenes de Monro, la comisura anterior, el receso infundibular aquí, y aquí hacia abajo, si yo me metiera, está el receso quiasmático, ¿sale? Y aquí la comisura intertalámica y hacia atrás la comisura posterior. Recuerden que hay varias comisuras dentro del sistema nervioso. Y aquí se ve mejor. Si yo me pudiera meter aquí, caigo al receso infundibular, al receso quiasmático, receso infundibular. La lámina terminalis hacia arriba, comisura anterior, los dos forámenes de Monro, la masa intertalámica, las venas cerebrales internas, el velo interpósito, tálamo de un lado, tálamo del otro lado, comisura posterior. Recuerden que mi tercer ventrículo está formado los dos tercios superiores de su pared lateral por el tálamo y el tercio inferior y parte de su piso por el hipotálamo. ¿Vale? Eso es una característica importante. Vean otra cosa de relevancia. Esto no lo mencionaba el libro de Afifi, pero pues la mayoría de imágenes las saqué del libro del doctor Roton. Pero vean, aquí dice el libro del doctor Roton que hay ciertos vasos que penetran o que dan irrigación a partes de los ventrículos laterales. Principalmente, estamos viendo una vista superior. Vean, carótida interna, viene esa carótida interna y me da a mi arteria cerebral anterior, ¿sí? Arteria cerebral media. Pero recuerden, me va a dar a una arteria que viene aquí, que es la arteria coroidea anterior. Es una de las ramas, ¿sí? Del segmento supraclinoideo que habíamos visto. ¿Cuáles eran las ramas del segmento clinoideo de la carótida? ¿Quién me las dice? ¿Cuáles eran las ramas del segmento supraclinoideo? Serían las cerebrales anterior y media, también sería la hipofisiaria y la la comunicante anterior, perdón, comunicante posterior y la coroidea anterior también. Pues tienden sí a ser, pero principalmente las que deben de decir ustedes cuando respondan esta pregunta es coroidea anterior, oftálmica y comunicante posterior, que son las principales arterias que forman o que se originan del segmento supraclinoideo. Vean cómo la comunicante coroidea anterior, perdón, viene y entra por el punto coroideo, que ya habíamos estudiado que se encuentra en el lóbulo temporal, entra a dar irrigación al plexo coroideo de la asta inferior. Ahora vean, aquí está la comunicante posterior, que está comunicando, ¿sí? Este, a la circulación anterior con la posterior, que es la cerebral posterior. Vean cómo esta cerebral posterior va a dar ramitas, principalmente arterias coroideas. Una arteria coroidea posterolateral que se viene para acá, ¿sí? A irrigar la región, digamos, postero, aquí, digamos, del atrio, ¿sí? Y de la región un poquito del cuerpo. Y hay una coroidea posteromedial, que vean cómo se viene, entra por el cuerpo y cae por el foramen de Monro para regresar al tercer ventrículo, ¿vale? Entonces son algunas características importantes que podemos encontrar. Ahora, ven, aquí hay un esquema muy bonito
que nos recuerda, esto es muy variante. Recuerden que por lo menos el sistema circulatorio en el sistema nervioso es lo más variable que existe. Y más el sistema venoso, ¿sí? Cuando el arterial es variable, el sistema venoso es dos veces más variable. Sin embargo, aquí hay varios esquemas que nos ilustra el doctor Roton, donde nos enseña cuál es el porcentaje de irrigación de las porciones de los ventrículos. Tomé el que es más común, ¿sí? Donde observen cómo la arteria coroidea posteromedial irriga parte del cuerpo, ¿sí? Del ventrículo lateral, y la mayor parte del tercer ventrículo está irrigada por la coroidea posteromedial. Que si se acuerdan aquí, veíamos cómo venía y caía hacia el tercer ventrículo. ¿Vale? Ven. Hacia posterior a nivel del trígono, está irrigado por la arteria coroidea posterolateral. Y todo lo que formaba parte del asta inferior por la arteria coroidea anterior. Entonces, la pregunta que podría hacer aquí es: ¿qué arteria o de qué arteria se originan las arterias que dan mayor irrigación a los ventrículos? De la cerebral posterior, porque de ahí se origina la coroidea posteromedial y la coroidea posterolateral, ¿vale? Son características meramente eh, importantes, bueno, y difíciles de preguntar, pero que debemos considerar. Bien, aquí se ve otra imagen, ¿sí? Desde una vista superior, pero ahora con la perspectiva del drenaje venoso, donde observen, como habíamos dicho, que venía esta vena, ¿sí? Que era la vena, aquí venía arriba del plexo coroideo, la vena coroidea superior, que se iba a unir con esta venita, y esta venita es una afluente de la vena tálamo estriada. Ven, aquí está, vena tálamo estriada. Y esta vena tálamo estriada venía a unirse aquí con esta vena que se llama vena septal anterior. Estas venas septales anteriores reciben de afluentes a las venas caudadas anteriores. Y entonces cuando se unen las venas septales anteriores y la vena tálamo estriada, que recibía, recuerden, como afluente a la vena coroidea superior, entran al tercer ventrículo y forman a la vena cerebral interna, que habíamos dicho que discurría por un velo. ¿Cómo se llamaba ese velo? Velo interpósito. El velo interpósito, ¿sale? Que iba sobre todo el techo del tercer ventrículo acompañado del plexo este, coroideo, ¿sale? Y pues ahí irán dando ramitas, ¿sí? Tálamo caudadas y demás, atriales mediales, pero lo importante es que se unen con estas grandes venas, ¿sí? Que vienen, que son las venas basales o de Rosenthal, ¿sí? Vean, vena basal, que recuerden que su epónimo es la vena de Rosenthal. Esa vena basal o de Rosenthal va a recibir drenaje venoso del trígono y del asta posterior, perdón, que sería a través de la vena atrial lateral. Y recuerden, vean, vienen y se unen a las venas cerebrales internas y forman, ¿sí? Esas cuatro arterias cuando se unen a la vena de Galeno. A esta vena magna, cerebral magna o de Galeno, aquí arriba se le une ¿quién? Para formar el seno recto. La vena sagital superior. El seno sagital El inferior, seno, perdón. ¿sale? Ok. Para formar al seno recto. Y ya. Entonces observen, aquí yo estoy viendo qué venas serían estas de acá. Que aquí se ve mejor. ¿Qué vena sería aquí? ¿Quién dice? No, no sé, Bob. La de Rosenthal. Las venas basales. Vean, se unen aquí y forman a esta vena, que sería la vena. Se unen con las cerebrales internas, ¿no? Que vienen aquí y forman a la vena cerebral magna. Y vean, este piquito, este cenito, ¿quién sería? Que está llegando a la vena cerebral magna. El ¿Quién seno sería este? recto. El seno, no, el seno sagital inferior. Para que cuando se unen con la vena cerebral magna, ahora sí formen el seno recto. Ven, esta es una disección, un corte axial visto desde una vista superior. Ahora, este acueducto, yo ya sé que mide 1,5 de largo, 1 a 2 milímetros
diámetro y que me comunica, aquí vean, esta imagen del Duvernois, que me comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, hasta acá abajo, ¿sale? El cuarto ventrículo es el único ventrículo que comunica con el espacio subaracnoideo, es el único, ¿sale? Recuerden que el tercero se puede comunicar, sí, pero quirúrgicamente, cuando se fenestra la lámina premamilar con una sonda Fogarty y se cae a la cisterna interpeduncular para el tratamiento de hidrocefalias, principalmente no comunicantes, obstructivas, por estenosis del acueducto de Silvio. Recuerden que el acueducto de Silvio, al ser tan delgado, en procesos inflamatorios, de manera congénita, ¿sí? O por algunos tumores, se puede obstruir y generar hidrocefalia. Entonces, ahí yo puedo comunicar el tercer ventrículo, pero no es una comunicación anatómica normal. El único ventrículo que se comunica es este cuarto, ¿sí? Vean, en el cuarto yo encuentro algunas peculiaridades. Se encuentra anterior al cerebelo, ¿sí? Tiene un velo medular superior, un velo medular inferior. Se encuentra posterior o dorsal al puente y a la médula oblongada. Tiene un surco aquí en medio. ¿Alguien sabe cómo se llama este surco? Aquí atrás. El surco fastigio, ¿sale? Entonces, yo encuentro el surco fastigio y hacia arriba, lo que vea superior al surco fastigio, encuentro el velo medular superior y hacia abajo al velo medular inferior. Y va a estar comunicado al espacio subaracnoideo, dice principalmente el libro de Afifi, que tanto este foramen, que es el foramen de Mayendi, que comunica a la cisterna magna, tanto los forámenes laterales también comunican a la cisterna magna. Aunque yo, pues, con mi formación, yo había estudiado, ¿sí? Que los forámenes laterales comunicaban a la cisterna prepontina. Pero pues siempre hay variantes, ¿no? Entonces, vean, yo veo el cerebelo, colículos, entonces sé que estoy viendo la cara posterior. Sé que estoy viendo esta cara del cerebelo. ¿Qué cara del cerebelo es esta? La tentorial. La cara tentorial, ¿sí? Y observen, si yo lo corto, veo aquí bien bonito el núcleo dentado. Vean, aquí se ve dentado, ¿sí? Yo caigo aquí, vean, al cuarto ventrículo y veo su pared superior que está formada por el velo medular superior. Vean, esta imagen del doctor Duvernois, donde vemos con el 10 a la comisura posterior y vemos como con el 9 vamos cayendo por el foramen de Silvio, ¿sí? Caemos aquí hacia donde está el cuarto ventrículo. Con el uno vemos a la fosa romboidea que forma el piso, el cuarto ventrículo. Y vean que el techo lo está formando aquí en medio, principalmente el surco del fastigio, velo medular superior con el 2' y hacia abajo, velo medular inferior. Caigo aquí, foramen de Mayendi, ¿sale? Observen otra imagen donde yo estoy haciendo esa disección y estoy observando. Aquí observo la primera parte del vermis cerebeloso, que es la língula, ¿sí? Luego el lobulillo central. Pero abajo de la língula veo al velo medular superior, ¿sí? Recuerden, língula, lobulillo central, ¿sí? Culmen hasta arriba, ¿sí? Luego declive, folia, bla, bla, bla. Partes del, del vermis, que tiene 9 partes, recuérdenlas, ¿sale? Parece que la mnemotecnia para aprenderse eso es la del pitufo de culo limpio. Este, entonces, vean, velo medular superior forma el techo, la parte superior. Vean, aquí se comunica con el nódulo, ¿sí? Aquí a nivel del surco del fastigio. Vean aquí, yo veo a la amígdala junto con el velo medular inferior, viniendo por acá. Núcleo dentado, aquí se ve dentado, véanlo, núcleo dentado. Y hacia acá, ahora si yo me ubico viéndolo desde atrás, porque esta es una vista posterolateral, ¿sí? Aquí se ve el nacimiento del cuarto, que recuerden que el cuarto viene decusado. Si yo tuviera una lesión en este nervio, ¿sí? Sería ipsilateral, en el mismo ojo. Si yo tuviera una lesión de este lado, pero en el núcleo del cuarto, dentro del mesencéfalo, en este lado, yo tendría manifestaciones en el ojo contralateral, porque acuérdense que decusa antes de salir. Entonces aquí yo lo veo propiamente totalmente en una vista posterior. Vean, colículos inferiores, superiores, los brazos, ¿sí? Arteria cerebelosa superior, que ya vimos cuando vimos el encéfalo que la cerebelosa superior daba gran parte de la irrigación posterior. Y observen, aquí yo veo velo medular superior, ¿sí? Vean, al nódulo, ¿sí? A la amígdala y cómo se viene el velo medular inferior para abajo.
Y vean cómo se forman unos recesos, que se llaman recesos laterales. Esos recesos laterales son parecidos a los recesos que estudiamos en el tercer ventrículo, ya sea receso infundibular o receso este, quiasmático y demás. Se llaman recesos porque forman unos, digamos, como unos pequeños canales. Y de ahí, esos recesos van a venir a comunicarse acá, ¿sí? Hacia salir, para salir por el foramen, por los dos forámenes de Luschka, ¿sale? Entonces, aquí esta imagen está cortada desde una vista anterior, ¿sí? Vean cómo aquí hay una tela que se llama tela coroidea, ¿sí? Y hay una unión telovelar, ¿sí? Donde se une la tela coroidea que está delimitando hacia aquí abajo el foramen de Mayendi con el velo medular inferior. Y vean cómo hay plexo coroideo principalmente en la pared inferior, ¿sí? Del techo del cuarto ventrículo, a nivel del surco del fastigio, aquí, y en esta parte. Y este plexo, vean cómo toma una dirección, como digo yo, como en forma de un Jesucristo, que está así, como crucificado con las manos abiertas. Vean, aquí está el tronco, la cabeza, imagínensela a nivel del surco fastigio. Vean cómo salen las manos aquí por los recesos laterales a nivel del flóculo, ¿sí? Del cerebelo. Y vean cómo sale por aquí el segmento lateral del plexo coroideo. Y sale por el foramen de Luschka formando como un ramo de rosas que vamos a estudiar más adelante. Entonces, ahí es lo que estamos observando, ¿vale? Vean, esta cara es una cara anterior. ¿Esta estructura qué estructura sería? La Sería oliva. la oliva inferior, bueno, la oliva Ajá, la oliva, ¿no? ¿De qué lado? del lado derecho. Excelente, ¿verdad? Vean cómo aquí está el surco retroolivar. Y lo que decíamos, los nervios craneales no nacen en el surco retroolivar. Los nervios 9, 10 y 11, sino salen 1 a 1,5, generalmente medio centímetro lateral al oblicuo. Vean, aquí están, ¿sale? Veo 7, 8, aquí están. 9, 10 y porción craneal del 11 que se pega al 10 para salir los tres por el foramen yugular, ¿sale? Vean cómo detrás del complejo 9, 10 y 11 encuentro un foramen. Yo me podría confundir aquí a nivel de la fisura pontocerebelosa inferior, aquí, y pensar que ahí desemboca, ¿sí? Porque ahí yo veo plexo, coroide, aquí. Yo podría pensar que este es el foramen de Luschka. Pero no, el foramen de Luschka se encuentra inferior al complejo 9, 10 y 11, ¿sale? Y de ahí viene el plexo coroideo. Entonces, véanlo. Otra disección de la cara anterior, está cortado el pedúnculo cerebeloso medio o brachium pontis, ¿sí? Vean el velo medular superior, surco del fastigio, ¿sí? El nódulo, aquí abajo, plexo coroideo, mi Jesucristo, cabeza, ¿sí? Pies, y saliendo las manos por los recesos laterales para salir debajo. Vean cómo estoy metiendo un estilete por aquí, debajo del complejo 9, 10 y 11. Estoy metiendo un estilete por el foramen de Luschka y cayendo dentro del cuarto ventrículo, ¿sale? Vean aquí también, se ve en esta imagen del doctor Duvernois, vean aquí, oliva, ¿sí? Vean cómo están 9, 10 y 11, ¿sí? Y entonces vean cómo viene aquí debajo el uno y el plexo coroide. Aquí se ve más bonito donde viene saliendo el, el foramen de luz que viene desembocando, ¿sale? Ahora, si yo lo veo desde abajo, ¿sí? Estoy viéndolo desde inferior. Vean, esta es una vista póstero inferior, ¿sí? Esto de aquí son partes de los tubérculos de grácil, de cuneiforme y el tubérculo ceniciento. ¿Sí? Vean este punto de apertura que se llama ovex aquí y se abre la fosa romboidea. ¿Sí? Y entonces yo observo este foramen. Aquí hay dos velas, dos velos, perdón, como dos telitas que se llaman telas coroideas que se pegan para formar aquí este foramen que se llama foramen o apertura medial o de Mayendi. ¿Sale? Y yo entro directamente al cuarto ventrículo. Esta es la principal desembocadura del líquido cefalorraquídeo a nivel de la cisterna magna, ¿sale? Y ahora vean, este punto de unión del velo medular inferior que estoy viendo aquí, para este punto yo quité las amígdalas, acá, ¿sí? Quité las amígdalas y estoy dejando solo esta parte de la úvula, ¿sí? Y del nódulo, ¿sí? Principalmente aquí, que forman parte del vermis, ¿sí? La úvula, nódulo y la pirámide, ¿sí? Este,
Y aquí estoy viendo el velo medular inferior, la tela coroidea y esta unión que se llama unión telovelar, donde se pega la tela coroidea con el velo medular inferior y la tela coroidea es principalmente quien forma el foramen de Magendie, ¿sale? Vean cómo cuando sale aquí el plexo coroide, sale, forma este racimo de flores, ¿sí? Que se llama racimo de flores de Bogdalek. Ese es un epónimo que tiene cuando sale el plexo coroideo y yo lo observo aquí de este lado, a nivel del foramen de Lusca, ¿vale? Ahora, lo interesante aquí es que dice el libro del doctor Afifi, ¿en qué parte hay plexo coroideo? Bueno, en el cuerpo de los ventrículos laterales principalmente, porque si yo les preguntara en qué parte totalmente sé que no hay plexo coroideo en los ventrículos, ¿qué diría? En el cuerno frontal anterior. En el cuerno anterior, ¿no? En el atrio, en el cuerno inferior, en el foramen de Monro, en el techo, el tercer ventrículo, en la pared posterior del techo, el cuarto ventrículo, o sea, a nivel del velo medular inferior, y en el trígono, en la región, el trígono es la región más anterior del atrio, y ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de plexo coroideo, y es a lo que yo conozco como glomus del plexo coroideo. Recuerden que el glomus del plexo coroideo, discurre, ¿sí? Por un surco importante, eh, que se estudia cuando se estudia amígdala, ¿sí? Que lleva algunas fibras amígdalo-fugas dorsales, ¿sale? Vean, ahora, ese líquido cefalorraquídeo, pues sale para las cisternas. ¿Qué cisternas yo encuentro? Pues principalmente, ven, salgo de aquí, dice el libro de Afifi, forámenes, recesos laterales y medial, caen a la cisterna magna. La cisterna magna aquí recorre el cerebelo para llegar aquí hasta la cisterna superior o cuadrigeminal, cisterna medular, anterior a la médula espinal, cisterna prepontina o cisterna pontina, ¿sí? Cisterna interpeduncular, entre los dos pedúnculos cerebrales, donde emerge el tercero, cisterna supracelar, que les había yo platicado que se divide, ¿no? Es una cisterna supracelar arriba del quiasma e infracelar abajo del quiasma, y luego cisterna del ventrículo, hay varias cisternas, ¿no? Supracallosa, ¿sí? Aquí arriba, ¿sí? Y demás. Que hay, de hecho, una clasificación extensa de cisternas, ¿no? Les había yo compartido un artículo donde se platicaba de todas las cisternas cerebrales, que son bastantes, pero estas son principalmente las descritas por el libro del doctor Afibi. Aquí las cosas importantes a recordar es que en la cisterna magna drenan el líquido cefalorraquídeo de la comunicación del cuarto ventrículo y que en la cisterna cuadrigeminal es donde va pasando la vena cerebral magna para unirse con el seno recto. Ahí va pasando por la cisterna magna. Recuerden también ustedes que la cisterna magna está comunicada rodeando a todo el mesencéfalo. Cisterna interpeduncular, luego arriba de los pedúnculos, cisterna crural, luego alrededor, cisterna ambiens y termina en la cisterna cuadrigeminal. Recuerden que por la cisterna ambiens y por la cisterna cuadrigeminal discurre el cuarto nervio craneal, cisterna crural y cae al borde libre del tentorio. ¿Sale? Vean este flujo, líquido cefalorraquídeo. Clásicamente se había dicho que el líquido cefalorraquídeo se producía en los plexos coroideos. Hoy en día se conoce que se produce incluso en el epéndimo que reviste al sistema ventricular, pero se sabe que por lo menos el 60% del líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y el restante se produce en partes distales, ¿sí? En los capilares, en el epéndimo que reviste a los ventrículos laterales, y ahí se produce la otra parte restante del líquido cefalorraquídeo. Vean cómo pasa de ahí para salir, aquí principalmente por el foramen de Monroe al tercero, del tercero acueducto de Silvio, cuarto, del cuarto a las cisternas, y de las cisternas se va por toda esta parte dentro del espacio subaracnoideo de la médula espinal, y vean cómo ahí se absorbe a nivel de las raíces, ¿sí? Por las venitas que se encuentran ahí, las venas radiculares, para llegar a absorberse en el plexo vertebral de la médula espinal. Recuerden que hay un plexo vertebral interno que se conoce como plexo vertebral interno de Watson y el plexo vertebral externo, que están anastomosados. Vean cómo las venas que concurren para formar el plexo vertebral interno son aquellas venas radiculares que recogen el líquido cefalorraquídeo para llevarlo al plexo vertebral externo. ¿Sale? Y en el cerebro de las cisternas aquí conocidas, ven la cisterna vermiana. Hay una infinidad de cisternas, ¿sí? Pero las que describí a Fifi son las que les platiqué.
Vean, va por la cisterna magna, cisterna vermiana, ¿sí? Asciende cisterna cuadrigémina, te viene por aquí, por aquí, por aquí, para reabsorberse en las granulaciones subaracnoideas a nivel del seno sagital superior. Y pues de ahí, recuerden que el seno sagital superior sale, llega aquí a nivel de la confluencia de los senos, o antes llamada prensa de Erófilo, y de ahí salen algunos senos también. El seno sigmoideo, el seno transverso, perdón, seno sigmoideo, se une con el seno petroso inferior y forman a la vena yugular interna. Recuerden que la vena yugular interna, pues ya propiamente va a desembocar hacia la vena cava superior, que acuérdense que la vena cava superior se forma por la vena subclavia y la vena brachiocefálica, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sale? Y esa es la principal circulación del líquido cefalorraquídeo. Los plexos coroideos van a estar formados principalmente por varias estructuras, pero van a ver que va a haber capilares fenestrados. Antes se decía que el líquido cefalorraquídeo era propiamente un ultrafiltrado del plasma, como todos los demás líquidos corporales. Hablemos de líquido sinovial, líquido pleural, líquido pericárdico, ¿sí? Bla, bla, bla. Todos los líquidos que ustedes se conozcan, líquido peritoneal, etcétera. Pero se dice que hay teorías nuevas que hacen creer que no es propiamente un ultrafiltrado del plasma. Pero al final del día para nosotros pues termina siendo algo similar, porque el hecho de que digan que es algo diferente, pues es principalmente por la composición de iones y de algunas otras estructuras, pero termina teniendo una composición química similar. Ahora vean aquí, principalmente el plexo coroideo va a estar revestido de vellosidades y va a tener capilares fenestrados, como los vemos aquí, ¿sale? Estos capilares fenestrados van a estar recubiertos de epitelio, ¿sí? Generalmente va a ser un epitelio cúbico simple que se va a conocer como endotelio. Y ese endotelio, cuando esté en contacto con el líquido cefalorraquídeo, va a formar microvellosidades. Todo el endotelio va a estar unido por uniones estrechas. Esas uniones estrechas van a ser de suma importancia. Vean, todo aquí en este cuadrito, todo aquí yo tengo líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, imaginando que estoy en alguna de todas las cavidades ventriculares. Dentro del capilar salen los componentes principales, proteínas, una que otra célula, ¿sí? Iones, electrolitos, y esas cosas van a pasar y van a poder atravesar una capa de tejido conectivo para salir al líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, las moléculas grandes no van a poder atravesar a estas células, ¿sí? Porque tienen uniones estrechas. Y entonces estas estructuras son principalmente las que forman a la barrera hematoencefálica, ¿sale? Vean aquí se ve mejor, capilares fenestrados, ¿sí? Está el endotelio, ven, salen los componentes necesarios al tejido conectivo circundante, y de ahí no pueden atravesar las moléculas grandes a estas células ependimarias del plexo coroideo porque tienen uniones estrechas. Es lo principal. Se dice la teoría clásica, ¿no? Que los ventrículos laterales donde se produce la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo tiene una producción constante, ya sea por hora o por día, ¿sí? Y un recambio que se ha descrito en la literatura con bastante veracidad, ¿sí? Que recuerden que se dice que se produce de 15 a 20 mililitros por hora de líquido cefalorraquídeo, y que al día aproximadamente se produce lo de una coca que les decía, ¿no? Que eran 500 mililitros diarios, ¿sí? Esto haciendo que se interprete como que se producen de 0,35 mililitros de líquido cefalorraquídeo por minuto, ¿sale? Eso es principalmente, ¿sale? Ahora, dentro de el humano, principalmente en el adulto, se ha descrito que se encuentra aproximadamente 140 mililitros de líquido cefalorraquídeo dentro de todo el sistema nervioso central, ¿sale? Ahora, la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, uno podría pensar, se encuentra en los ventrículos, pero eso es mentira. La mayor parte se encuentra dentro del espacio subaracnoideo, formando, ¿sí? Aproximadamente unos 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo, aquellos que se encuentran dentro de los ventrículos. El resto se encuentra distribuido a nivel del espacio subaracnoideo, principalmente en la cisterna lumbar, a nivel de la médula espinal, ¿sale? Eso es lo principal. Ahora, podríamos nosotros entender que este líquido cefalorraquídeo se está produciendo y está circulando y circulando y circulando, teniendo un recambio aproximadamente de 3 a 4 veces diarias, ¿vale? 3 a 4 veces diarias
recorre todo este circuito el líquido cefalorraquídeo, de ventrículos laterales a tercer ventrículo, de tercer ventrículo a cuarto, y de cuarto a espacio subaracnoideo, médula espinal y espacio subaracnoideo para llegar a las granulaciones y seno sagital superior, ¿sale? Y vean este esquema de acá donde yo puedo observar principalmente los componentes de la barrera hematoencefálica, donde yo observo que está un capilar fenestrado, ¿sí? La luz vascular, el endotelio, unido por uniones estrechas, recubierto por un glucocáliz que permite también o imposibilita el paso de algunas estructuras, porque este glucocáliz, debido a las proteínas que tiene, ¿sí? Por ejemplo, como el paransulfato, ¿sí? Que generan o otorgan una carga negativa a esta estructura, pues impide el paso de algunas estructuras, porque recuerden, incluso en la membrana basal del glomérulo, ¿no? Muchas proteínas que tienen carga negativa no pueden atravesar porque se tiene una carga negativa propiamente en la membrana basal e impide que atraviesen esa membrana o esa barrera las moléculas grandes, ¿sale? Y vean cómo aquí están los astrocitos con sus prolongaciones perivasculares, ¿sí? Que van a estar también formando una superficie que impedirá que pasen algunas estructuras hacia el sistema nervioso, ¿sale? Y esas son las principales estructuras que forman a la membrana, a la barrera hematocelular. Hay algunas cosas que hacen que se permeabilice, ¿no? Por ejemplo, un trauma hace que se rompa la barrera hematocelular, barrera hematoencefálica, algunos tumores, ¿no? Por ejemplo. Ahora, otras características que debo de recordar, y es que el líquido cefalorraquídeo tiene propiedades, tiene proteínas, células, glucosa, ¿sí? Y tiene una presión, principalmente. Recuerden que esa presión en un paciente normal debe ser menor a 200 milímetros de líquido cefalorraquídeo. Cuando el paciente está sentado, aumenta de 200 a 300 la presión de apertura. ¿Esa presión de apertura aumentará? Sí, aumentará cuando haya principalmente procesos infecciosos. Las características que tiene iones, ¿sí? Principalmente los clásicos, sodio, potasio, este, cloro, magnesio, siendo el anión de mayor prevalencia el cloro y el catión más abundante el sodio, ¿sale? Principalmente. Ahora, recuerden, tiene de 15 a 45 proteínas. Cuando tiene menos, yo digo que mi paciente tiene una hipoproteinorraquia. Cuando tiene más de 45, puedo pensar en procesos infecciosos, tumorales, oncológicos, donde yo hablo de una hiperproteinorraquia. Recuerden que las proteínas principalmente se componen de dos tipos, globulinas, alfa, beta y algunas proteínas del complejo, ¿sí? Y otras características importantes que tiene es que no tiene eritrocitos. Dentro de las células que tiene no tiene eritrocitos. Cuando vemos eritrocitos, yo puedo pensar que ese paciente ha estado con un antecedente de trauma, principalmente un traumatismo craneoencefálico que esté dando una hemorragia subaracnoidea. Y recuerden que la principal causa de hemorragia subaracnoidea es traumática, de ahí en fuera le sigue la ruptura de aneurisma. Y dentro de las células que contiene, yo puedo decir que la mayoría de células que contiene son linfocitos, de uno a 3 linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos? Principalmente tiene linfocitos T, ¿sale? Ahora, el hecho de que existan algunas alteraciones, como por ejemplo la presencia de una infección, puede modificar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y permitir el paso de otras células de mayor tamaño, como los neutrófilos, ¿sí? Que son leucocitos. La presencia de leucocitos se ve principalmente en pacientes con, con meningitis bacteriana, ¿no? Y eso es lo que yo conozco como pleocitosis. Y ya, eso es lo que deben de recordar. El líquido cefalorraquídeo tiene 15 a 45 proteínas de uno a 3 células y la glucosa generalmente es 2/3 de la glucosa capilar normal y la presión de apertura, ¿sale? Son las cosas que deben de recordar del líquido cefalorraquídeo. Y pues eso es todo, ¿no? Es un capítulo realmente pequeño, pero lo que se recalca es la anatomía macroscópica principalmente de esta estructura, bueno, del complejo de estructuras que forman el sistema ventricular. Y pues vean, hay muchas comunicaciones, ¿no? Aquí se ve una comunicación de apertura de la lámina terminalis
y yo puedo observar cuerpos mamilares, receso. Aquí se ve bien bonito el receso quiasmático. Debajo yo observo el receso infundibular y hasta acá el acueducto de Silvio. Y pues eso es todo, ¿sale? Espero les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien, gracias. Bueno, Yo tengo una duda. échale. La presión del líquido cefalorraquídeo habíamos dicho que era de 200 mililitros Menor, generalmente. Y en menor. el paciente en decúbito, acostado. Un paciente sentado va de 200 a 300.